Hey, muy buenas familia y bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal. En este vídeo, primer vídeo de la serie de web scrapping, vamos a ver cómo scrapear 10 URLs de una web WordPress con el contenido absolutamente limpio, sin etiquetas HTML ni nada, muy fácil de hacer con una librería que se llama Trafilatura. Los objetivos de este vídeo son scrapear el contenido de 10 URLs de un sitio WordPress, crear un archivo CSV separado por comas que guarde la URL y su contenido. Como ya he hecho el script en el otro vídeo y no me ha gustado mucho el vídeo, pues lo vuelvo a hacer y ya está, pero no voy a escribir de nuevo el script. Así que os lo explico. Bueno, para hacer este script necesitamos solo dos librerías que se instalan así. Uno sería pip install panda. Yo como ya lo tengo instalado, pues no me lo va a volver a instalar. Y luego por otro lado necesitamos pip install trafilatura, o sea, la librería trafilatura. Teniendo estas dos librerías instaladas en nuestra máquina, no tendríamos ningún problema, ya podríamos empezar. Una vez que las tenemos y empezamos ya a escribir el código, pues importamos la librería. Un import pandas, poniéndole un alias pd, como para cuando vayamos a llamar a esa librería, para no estar escribiendo siempre pandas. From trafilatura, para llamar para importar digamos, los módulos fetch URL, extract y downloads, aunque en verdad downloads tampoco lo necesitamos simplemente estas dos funciones de la librería, ¿de acuerdo? Entonces luego ya aquí vamos a definir un array con las 10 URLs que vamos a scrapear, que en este caso es de la web habilidadsocial.com. He cogido esa como podría coger otro WordPress, ¿vale? Entonces, luego creo otro nuevo array para ir guardando los contenidos que va scrapeando. Y luego lo que voy haciendo es recorriendo cada URL de aquí. Vengo a esta URL, saco el contenido. Bueno, aquí también lo estoy imprimiendo por pantalla para que se vea para que por si hay algún problema que nos demos cuenta. Y luego pues añadimos ese contenido al array de contenidos, que de primeras pues está vacío. Y por último creamos un CSV con la URL y el contenido de esta. Para eso pues creamos un data frame con pandas, lo metemos dentro de un list zip, y aquí metemos URLs a scrapear y contenidos, coma, columnas, que es lo que aquí le decimos las columnas del CSV, que en este caso son URL y contenido, y por último le decimos que esto lo va a guardar en un CSV que va a estar en esta ruta y va a tener este nombre, contenido scrapeado.csv, y le ponemos un index false para que no genere una columna numerada por cada registro. Entonces, esto sería el script. Vamos a ejecutarlo a ver qué tal. Vamos a hacer un py scraper.py. Como veis, ya va mostrando aquí por pantalla los contenidos. Y como son muy pocas URLs, pues ya lo tenemos. En pocos segundos lo tenemos scrapeado. Vamos a abrirlo con mi herramienta favorita, que es OpenOffice. Y como veis, pues aquí tenemos la URL primera. La URL primera, que era el lenguaje corporal de habilidadsocial.com. Y aquí tenemos su contenido. Como veis, aquí están todos. Que sí, que esto por la presentación es un poco chunga, pero esto ya es para que veáis, lo he enfocado así para que veáis qué fácil es scrapearlo y guardar los datos en un CSV de una web. O sea, puedes tener toda una web en un Excel. Esto luego podéis pasarlo por la inteligencia artificial o lo que sea y hacerle preguntas sobre este contenido y generar vuestro contenido, por ejemplo.
y lo que se os ocurra. Pues con esto ya se pueden hacer muchas cosas. Esta es la librería que yo suelo utilizar para scrapear un WordPress así al uso. Si tengo que scrapear una web que a lo mejor es más compleja, pues utilizo Selenium, Beautiful Soup, E3, utilizo diferentes librerías para el scrapping. Si te ha gustado este vídeo y quieres ver más vídeos sobre web scrapping con Python, te recomiendo que le des un buen like a este vídeo, te suscribas al canal, que te lo dejo por aquí, y también me puedes seguir en Twitter para estar al tanto de nuevos vídeos y demás. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo y nos vemos en el próximo vídeo que va a estar también potente.